¿Qué tal, alumnos? Tengan ustedes muy buenos días. Esta clase está dirigida para el aula de quinto y sexto de primaria. Esperemos mientras compartimos pantalla. Muy bien. Muy bien. Entonces hemos quedado en el Phylum Pyrrhophyta, en este grupo de algas que se les conoce como dinoflagelados. Estuvimos estudiando ciertas estructuras que tienen estas algas unicelulares, que serían estos flagelos, estas estructuras que se llaman flagelos, que les permite desplazarse. Estos flagelos se van a mover, como si batiera un látigo, ¿sí? Y esta alga, aquí lo vemos, esta es una representación muy interesante, probablemente sea hecha a computadora, y sería justamente esa forma, nuestra alga. Lo que vemos externamente, lo que se observa como un cascarón, sería la pared celular que tiene esta alga. Y la celulita estaría metida dentro. Ese color como encendido, en su interior estaría la célula, estaría metida. Y eso que están viendo que parece un vidrio, miren acá donde señalo con la flecha roja, como si fuese un plástico o fuese un vidrio, sería su pared celular. Bueno, algo interesante, podemos hablar de este grupo de algas. Vamos a ver por aquí, algunas especies de estas algas son capaces de producir unas toxinas que actuarían como un veneno. Cuando estas algas comienzan a prosperar en las zonas costeras, aquí, como ven en la imagen, ¿sí? En la superficie del agua comienzan a prosperar, comienzan a reproducirse y su población se incrementa, entonces ocurre un fenómeno que se le conoce como marea roja. Todo ese color rojo que usted está observando no es más que la proliferación de miles, millones de estas algas, de algunas algas, mejor dicho, de algunas especies de este grupo de algas. No todas van a causar este daño, no. Entonces, algunos dinoflagelados producen fuertes toxinas que al ser ingeridos por los peces o invertebrados marinos, se acumulan en estos animales causando su muerte. Esta condición, este fenómeno, donde proliferan muchas de las algas, dándole ese color al agua, se le conoce como marea roja. Y aquí se puede observar justamente en la superficie del agua el color rojo. Se puede acá observar, ¿no? Entonces no es sangre, sino que aquí hay miles y miles de estas algas, como le vuelvo a repetir, de algunas especies de estas algas que le dan ese color al agua y justamente se vuelve un medio tóxico, ¿no? Para estos animalitos. Si un pez está nadando y come ese veneno que elimina, expulsa las algas, entonces se muere. Muy bien, a ver, aquí, mira, por eso tienen que escuchar el video. Esta figura que están observando del océano, del mar, de la marea roja, esta flecha y este pez no se dibuja, ¿ya? Eso lo voy aquí a indicar para que no haya después confusión. Miren, estoy indicando, esto que está señalándose en el rectángulo no se dibuja. Como ustedes pueden observar el video, ahí naturalmente lo pueden observar, lo pueden ver en su pantalla, en su celular, pero no dibujen eso, ¿ya? Eso solamente es una imagen que le he puesto para que usted tenga una idea, nada más. Muy bien, entonces seguimos. Ahora, otras especies de estas algas
Por eso le pongo, acá le estoy escribiendo muchas especies de dinoflagelados, porque este grupo de algas se les llama dinoflagelados, presentan un fenómeno conocido como bioluminiscencia. Así se le denomina el fenómeno que estos producen. La bioluminiscencia de estas algas significa que ellas van a emitir luz. La luz que ellas emiten es una luz que puede ser de color verde o puede ser de un color azul. Acá, por ejemplo, ustedes pueden observar, mire, ve, estos jóvenes están paseando en una canoa pequeña, ¿sí? Y en el agua se puede notar que tiene un color medio azulado, ¿no? Un azul fosforescente. Se puede apreciar acá, miren, acá estoy que indico con la flecha, ¿sí? Con la pala, eh, bueno, me supongo que es una pala esto para desplazarse en esta canoa. Se observa que el contacto con el agua, entonces, se torna de ese color. Si observamos la otra imagen del lado derecho, aquí, cerca de la orilla, ustedes pueden observar que al golpear la orilla, al movimiento que ocurre en el agua, las algas que se encuentran allí en esta agua comienzan a emitir luz, producen luz. A este fenómeno se le conoce como la bioluminiscencia. Esta flecha me está indicando que estas son las algas, miren, estas son las algas que se encuentran en el agua. Aquí podemos verlas, miren el tamaño, la forma que tienen, como unas pelotitas, y son unicelulares. Entonces, ellas, cuando están en movimiento en el agua, comienzan a emitir luz como si se tratase de un foco, para que me entiendan, así, de ese modo. Entonces, comienzan a emitir luz, emiten luz, y es lo que se puede observar acá en la imagen, ¿correcto? Entonces, estas algas también, algunas especies, logran emitir una luz fosforescente. Bueno, ahora la pregunta que será, profesor, ¿se dibujará? ¿Lo dibujo o no lo dibujo? Bueno, también vamos a explicar esto. Las imágenes, estas imágenes que estoy encerrando en amarillo no se dibujan. Solamente es para que ustedes los puedan observar ahí en el video, nada más. Eso para que puedan entender y no haya confusión, ¿ya? El texto, todo lo que está aquí sí deben copiarlo en su cuaderno. Todo lo que se encuentra acá sí tienen que anotarlo. ¿Ya? Ahí sí me lo tienen que anotar, ¿ya? Entonces, como les vuelvo a decir, estas algas pueden proliferar en los océanos. Aquí vemos la imagen, pues cerca a la orilla, en el agua prolifera y las causas, se estima que las causas pueden ser por contaminación, por residuos orgánicos causados por el hombre. Podría ser un causante, podría ser un causante de que proliferen estas algas y produzcan este fenómeno de la llamada marea roja. Pasamos ahora al subreino protozoa. Al subreino protozoa. Ya hemos visto anteriormente el subreino protofita, donde hablamos de las algas. ¿Ya? Ahora vamos a hablar del subreino protozoa. Profesor, la pregunta, ¿estos dibujos que se encuentran los voy a hacer? No. Estos dibujos, estas imágenes que estamos observando no las van a dibujar porque ya cuando hablemos de cada protozoario, ya ahí ustedes harán su respectivo dibujo. Lo que está en ese rectángulo amarillo, ya, no lo dibujen. Acá le estoy indicando, por favor, para que no haya ningún problema, ¿ya? Entonces, todo lo que está en este rectángulo amarillo no se dibuja, solo es una imagen referencial para poder observar, nada más. Muy bien, entonces comenzamos. El subreino protozoa es un pequeño reino dentro del reino protista. Se les conoce a estos organismos como protozoarios. Protozoarios, ya no olvidarse, protozoarios. O también en lo que se le conoce como primeros animales. Se les denominó así porque estos organismos, al ser observados por primera vez al microscopio, tenían un comportamiento muy parecido a un animal. Son capaces de alimentarse, de buscar su alimento, pueden también reproducirse, pueden también justamente pueden eliminar sus desechos, ¿correcto? Como si se tratase de un animalito en miniatura. Entonces, cuando hablamos de este subreino protozoa, protozoarios, nos referimos a estos como primeros animales, estamos hablando de un grupo de organismos, entonces, que tienen una nutrición de tipo heterótrofa.
una nutrición heterótrofa. O sea que estos organismos no son capaces de fabricar su alimento. Ellos deben buscar su alimento, deben buscar sus nutrientes, ¿correcto? Entonces, es una característica que debemos saber. Si yo le preguntara en el examen cuál es la nutrición que presentan los protozoa o los protozoarios, ustedes me deberán responder, presentan nutrición heterótrofa, o solamente responder nutrición heterótrofa. Entonces, vamos a describir sus características. Las imágenes las iremos observando mientras avanzamos con la explicación, ¿ya? Bueno, aquí son organismos microscópicos, vamos otra vez a repetirlo, ¿correcto? Podemos ver con el uso del microscopio óptico, podemos observarlos. Y algo muy importante en estos protozoarios es la nutrición, ¿no? La nutrición que presentan ellos es de tipo heterótrofa. Aquí les estoy colocando, miren, heterótrofa, ahí lo selecciono. Entonces, ya saben, nutrición heterótrofa porque estos organismos unicelulares son incapaces de poder sintetizar su alimento. Lo que tienen que hacer es buscar sus nutrientes, buscar su alimento y de ese modo entonces poder nutrirse. Otro detalle importante es que algunos tienen células multinucleadas. Vamos a ver por acá. Algunos de estos organismos obtienen células multinucleadas. Entonces, cuando decimos que tienen células multinucleadas, nos referimos a lo siguiente. A ver, por acá voy a explicar. Un momento. Muy bien. Si esa es una célula que le hemos cortado por la mitad, ¿ya? Le hemos cortado por la mitad, entonces, si alguno de estos organismos están formados, ya sabemos que es por una célula, son unicelulares, pero en algunos casos pueden tener más de un núcleo. Por ejemplo, ahí tenemos un núcleo, pero pueden tener un núcleo más, dos núcleos, tres, varios núcleos, ¿ven? Entonces, cuando ellos tienen varios núcleos, decimos célula multinucleada, ¿no? O sea, de una cantidad de 2 a más núcleos se le llama multinucleada. Otras especies, según lo que aquí nos menciona, otras especies se unen formando colonias. Entonces, para formar una colonia de protozoarios, tendríamos que unir varias células. Por ejemplo, acá tengo un organismo unicelular, tengo acá otro, miren, cada uno de ellos es una célula, ¿sí? Y todos se están uniendo para formar una colonia. Entonces, cuando hablamos de formar una colonia, estamos hablando de la asociación de un grupo de protozoarios. ¿Quedó claro? Solamente una asociación. Entonces, esto que está aquí en el rectángulo rojo sería una colonia. Y esto que está, a ver, aquí en el rectángulo, en el cuadrado blanco, ¿ya? Esto que está en el cuadrado blanco sería una célula multinucleada. ¿Ya? Entonces, no olvidarnos, aquí, célula multinucleada, muchos núcleos. Sin embargo, abajo solamente una célula, una colonia. ¿Por qué colonia? Porque están muchas células asociadas. Están asociadas. Muy bien. Su reproducción que presentan estas especies pueden presentar una reproducción sexual y una reproducción asexual. Ya hemos estudiado antes que la reproducción sexual es cuando hay intercambio de material genético y la asexual cuando no lo hay, ¿correcto? Aquí vamos a centrarnos más en la reproducción asexual que presentan estos organismos. Entonces, su reproducción que tienen los protozoarios puede ser asexual o puede ser sexual. Eh, Acá voy a colocarles aquí donde dice ya primeros animales, en que también se les conoce entonces como protozoarios.
Muy bien, ahí está. Seguimos. ¿Dónde vamos a encontrar a estos organismos, a estos protozoarios? Bueno, los protozoarios los vamos a encontrar en un medio acuático. Pueden vivir en agua salada, en los océanos, por ejemplo, o también en agua dulce. ¿Correcto? Vamos a encontrar en agua dulce una laguna, agua de totoral, por ejemplo. Podemos encontrar en esa agua nadando a estos protozoarios. Podemos encontrarlo también en un suelo húmedo, por ejemplo, un bosque cuyo suelo esté humedecido o fangoso. Podemos encontrar a estos protozoarios que se puedan estar arrastrándose en ese suelo, ¿correcto? En ese lodo, por ejemplo. Otros protozoarios son parásitos, van a causar enfermedades. Por ejemplo, algunos estarán en la sangre del humano o de animales también, o también se pueden encontrar en los líquidos tisulares de plantas. Cuando acá se dice líquidos tisulares de plantas, se refiere se refiere básicamente a esos fluidos, esos líquidos que se encuentran en los tejidos de las plantas. Por eso que líquidos tisulares se refiere a líquidos de tejidos. Líquidos tisulares se refiere a los líquidos que se encuentran en los tejidos. ¿Ya? Vamos por acá a agregar para que no haya confusión. Entonces, líquidos tisulares se refiere a los líquidos que se encuentran en los tejidos. Muy bien. Entonces, los parásitos en sangre o en líquidos tisulares de las plantas, o sea, en los líquidos de los tejidos de las plantas, ¿ya? Muy bien. Los, los protozoarios son sencillos, ya que están formados por una sola célula. De ahí, como les digo, que son unicelulares. Mediante esta única célula realizan todas las funciones vitales. Cuando se refiere acá a funciones vitales, se refiere a que una sola célula es capaz de responder a los estímulos que se encuentren en su medio, de reproducirse, de alimentarse, por ejemplo, ¿correcto? De eliminar desechos también, de excretar, entonces lo hace tanto como un organismo complejo. Muy bien, vamos a ingresar ahora a un grupo de estos protozoarios. Citamos en primera instancia al Phyllum ciliata, ¿correcto? Al Phyllum ciliata. Entonces, cuando hablamos del Phyllum ciliata, entonces nos estamos refiriendo a un grupo, nos referimos justamente a un grupo de protozoarios que se les conoce como los ciliados. Entonces, primer grupo de protozoarios tenemos acá, a ellos se les conoce como los ciliados. Ahí está, ciliados. Muy bien, entonces a este grupo se les denomina ciliados. Tenemos aquí, por ejemplo, una especie que es la que representa a este grupo, ¿ya? Una especie que es la que va a representar, y sería el caso, por ejemplo, del Paramecium caudatum, una especie que representa a este grupo. A ver, un momento. A ver, un momento mientras se carga la diapositiva, ¿ya? Un momentito.
Muy bien. Como le estaba diciendo, el filum ciliata se les conoce como ciliados y tenemos acá una especie que representa este grupo. ¿Por qué? Porque es el más común de este grupo. Observarlo en agua dulce, por ejemplo, porque también hay de agua salada. Y el nombre científico de esta especie, que es común, es el Paramecium caudatum. Paramecium caudatum. Es la especie de un grupo o de una especie, es el nombre científico de una especie de este grupo que corresponde al Filum ciliata o conocidos como ciliados. Vulgarmente se le conoce con el nombre de Paramecium. Entonces tenemos ahí el nombre científico y acá el nombre vulgar. Ahora, usted me preguntaba, profesor, ¿qué dibujo se hace? Este sí, ¿ya? Este dibujo sí lo tienen que hacer. Toda esta imagen que estamos observando, tal y como está, lo tienen que hacer en su cuaderno de una manera sencilla, ¿ya? Esta sí se dibujó, este sí se dibuja, perdón, que se va a dibujar. Van a poner también acá las partes que está mencionando. Nosotros vamos a tratar algunas partes importantes. Muy bien. Ahora, ¿qué características tienen los ciliados? Entre sus características que pueda presentar. Bueno, entre sus características es que ellos tienen una forma definida. ¿Qué significa que presentan forma definida? Como ustedes pueden observar, su forma es delimitada. ¿Qué significa que es esto que estoy señalando con la flecha, por ejemplo, es la membrana celular, porque este organismo es unicelular. Y forma definida significa que su forma no cambia, o sea, se mantiene fija. ¿Ya? Es estática su forma. O para que me puedan entender es que esta célula no se va a deformar, no va a cambiar de forma. Para que me puedan entender, a eso se refiere con forma definida. ¿Dónde la vamos a encontrar a estos ciliados? Como vuelvo a repetir, pueden encontrar habitarnos en agua salada, océanos o en agua dulce. Hay algunas especies que son parásitas. O sea, hay especies de este grupo que son parásitos. Otros no son parásitos y viven de forma independiente o bajo un modo de vida libre en agua, por ejemplo, van buscando su alimento, ¿no? Y no causan problemas a ningún otro ser vivo, no causan enfermedades. Entre las características de este grupo está relacionado esto con las partes que presenta y eso lo vamos a hacer a continuación. Bueno, este grupo presenta unas estructuras que se les conoce con el nombre de cilios. Los cilios son estos finos pelitos o estos finos hilitos que parecen unos pelitos, no unos hilos, que pueden observar, que se proyecta de la membrana celular. Entonces, la membrana celular se proyecta algunos filamentos que se les conoce como cilios. El término filamento no es adecuado acá, pero yo les estoy diciendo de ese modo para que me puedan entender. Entonces se proyecta unos filamentos que se les conoce como cilios. El término filamento solo es para que entiendan, no es un término riguroso que corresponda denominarlo así a un cilio. Entonces esta proyección, esta estructura que parece un filamento se le llama cilios y estos realizan un movimiento. El movimiento que hace el cilio es para que pueda capturar el alimento, como se pueden observar. Estas bolitas verdes que ven en el dibujo es el alimento que va a caer sobre el cilio y estos cilios se van a mover como si movieran dedos. Y cuando se muevan hacia adelante, ¿ya? Va a permitir que este alimento vaya hacia el surco oral. Por ejemplo, aquí, vamos a ver, esa partícula de alimento que sea esa bolita verde que están observando. Entonces, el movimiento de los cilios es un movimiento que se da hacia adelante y estos organismos, entonces, este alimento, disculpen, va a empezar a moverse hacia adelante. El cilio se mueve y ese alimento se mueve hacia adelante. Ahí, como ustedes pueden observar en la imagen. Entonces el cilio, bueno, podemos citar que su función, vamos a, ya, realiza entonces un movimiento. Ahí.
que dirige el alimento, ¿ya?, hacia el surco oral. ¿Ya? Entonces, los cilios hacen un movimiento para que el alimento se dirija hacia el surco oral. Como te pueden apreciar aquí, el alimento son las partículas de color verde, el cilio se mueve como unos dedos, como tus dedos lo movieras hacia adelante, como piecitos se mueven hacia adelante y va llevando el alimento hacia el surco oral. Ahora, el surco oral que estamos observando aquí, el surco oral es una cavidad en el cual ingresa el alimento. Correcto, entonces el surco oral sirve para que ingrese el alimento. Ahí está, ¿ya? Entonces a través del a través del surco oral ingresará justamente el alimento. Ese alimento lo ha podido obtener el ciliado en el agua donde se encuentra. Puede ser algún resto de tejido animal, algún resto de tejido vegetal, tan pequeño que esté flotando en el agua y el paramecio puede capturar ese alimento con sus cilios. Y aquí se puede observar en la figura, se observa que el alimento, esas bolitas verdes, que es el alimento, ahora ha ingresado al interior de la célula. ¿Ven? Aquí. Ha ingresado al interior de la célula. Se forma aquí una bolsita, y en esa bolsita que estoy señalando es donde ese alimento se está almacenando. Acá se almacena. Ahora se desprende esta bolsita. Es como una bolsa, miren. Entonces, miren, el surco es como una copa, ¿no? Es como una cavidad, como un huequito donde va entrando el alimento. Y por aquí se infla un globito y adentro de la célula, como un globito, y el alimento comienza a ingresar a ese globito. Ese globito se desprende. Y aquí se encuentra. Ya, entonces miren, esto se desprende. Voy a señalarlo. Muy bien, entonces esa bolsita se desprende. Una vez que se ha desprendido, le encontramos por acá. Ahí está. Ahí señalándose entonces con la flecha de color rojo. Y esta estructura, esta bolsita, se le llama vacuola alimenticia. ¿Correcto? Entonces la vacuola alimenticia es como una bolsa en el cual justamente se almacena el alimento. Entonces ese alimento quedará justamente almacenado en esa bolsita. ¿Ya? En esa bolsita llamada vacuola alimenticia. ¿Ya? Llamada vacuola alimenticia. Ahora, como se pueden observar en la figura, la vacuola alimenticia, luego aquí ese alimento se va a digerir, se va a cortar, se va a aprovechar los nutrientes y luego la vacuola alimenticia avanza y en su interior contiene algo que ya no sirve. Ese algo que ya no sirve son los residuos de esa digestión. La partícula, el alimento, disculpen, aquí, o estas partículas de alimento que son de color verde, ahí se van a digerir, significa que van a ser cortados. Y todo lo que sirva, todos los nutrientes, tendrán que salir de esa vacuola, tal y como lo voy a mostrar a continuación. Mírenme. Ven, ahí está. Ahora, esas partículas de alimento que se han obtenido entonces al salir de la vacuola contráctil, ahora van a la célula. Ahí están los puntos verdes.
Ahí está. Los puntos verdes se obtienen de la digestión de esa vacuola que tiene en su interior el alimento. Recuerden que el alimento está de color verde. Aquí, color verde. ¿Ya? Ahí está el color verde. Y la vacuola alimenticia, ahí el alimento se digiere, es cortado y los nutrientes son sacados de esa vacuola y se van al citoplasma, así como está viendo en la imagen. Luego esta vacuola alimenticia contiene ya residuos que no se pueden digerir y avanza hacia adelante y se va a fusionar. Como ustedes pueden observar acá en el dibujo, esa bolsita se va a fusionar. ¿Con qué se fusiona? Con la membrana. Esta es la membrana, formándose un huequito acá que se le conoce como poro anal. Ahí está, poro anal. Y por ahí se expulsan los desechos, ¿no? Bien cómo se está botando. Ahora, estos desechos tienen un nombre, ¿cómo se les llama? Desechos, pues, ¿no? Se les denomina desechos. Desechos, ahí está. O las heces. Y de esa forma, entonces, nuestro organismo, nuestro paramecio, está eliminando sus desechos, está expulsando lo que no utiliza. Ahí está, desechos o heces. Ahí está. Muy bien. Entonces ahí como ustedes pueden observar, ahí están los desechos, heces, que se están eliminando. Ahora, ¿cómo se llama esa bolsita que queda al final, no? Esta bolsita. Vamos a ponerle también su nombre. Ya, esa bolsita que está acercándose a la membrana y está expulsando sus desechos a través del poro anal, el poro es como un agujero, entonces se le llama cuerpo residual. A esto se le denomina cuerpo residual. Ahí está, cuerpo residual. Entonces, así de forma muy sencilla, la vacuola alimenticia es la bolsita que inicialmente tiene el alimento, luego se saca todos los nutrientes de ese alimento, se retira, sale de esta vacuola alimenticia y luego la vacuola contiene lo que ya no sirve, los desechos, avanza y se fusiona con la membrana para poder expulsar estos desechos a través de este poro anal, ese orificio. Pero esta bolsita que tiene los desechos, ¿cómo se le llama? Se le llama ahora cuerpo residual. Ya no se le llama vacuola alimenticia, porque el cuerpo residual contiene los residuos y son expulsados ahí a través del poro. ¿Ya? Se expulsa. ¿Qué se está expulsando? Los desechos. Por ejemplo, las heces, ¿no? Es lo que se está liberando. Entonces aquí donde dice poro anal es la estructura, es el orificio por donde se expulsan las heces. Muy bien. Muy bien, entonces ahí ustedes pueden observar eh, las partes que tiene este paramecio, que es la figura que he puesto en pizarra, ahí o en la diapositiva, y ustedes capturarán pantalla para que puedan anotar.
Bueno, aquí, por ejemplo, se puede observar otras imágenes. Ahora, para hacer la aclaración, ninguna imagen que se muestra en esta diapositiva se tiene que dibujar, ¿ya? Ninguna de estas imágenes, solamente es para que ustedes observen, nada más. Por ejemplo, acá se puede ver el cilio, miren la forma que tiene el cilio. Acá está el paramecio, cada cilio que se proyecta desde la membrana. Acá hay un cuadradito donde se ha sacado un cilio y ustedes pueden ver todo, ¿no? La forma que tiene, toda la longitud. Estas imágenes que ven acá, estas dos, son fotografías de ciliados de paramecio tomados con microscopio electrónico, ¿no? Ahí se puede observar. Esas cositas que salen como clavitos son los cilios para ambos casos. Aquí en esta imagen les estoy mostrando cómo se mueve el cilio. Mírenme, ¿no? Los cilios, el movimiento que hace hacia adelante, ¿ya? Entonces los cilios se mueven hacia adelante y lo que caiga hacia él, o lo que caiga sobre estos cilios también se irá hacia adelante. Ahí está. Muy bien. Otra estructura importante del paramecio es justamente su vacuola contráctil. ¿Ya? Este dibujo ya lo tienes, no tienes por qué hacerlo. Ese es el dibujo inicial. Ahora, pregunta, profesor, ¿este dibujo lo hago? No, este dibujo no se hace, ¿ya? Solamente es para observarlo en el video, nada más. El de acá ya lo tienes. Este sí tienes que lo hicieras. La vacuola contráctil, entonces, es esta estructura que parece una estrella, que se puede ver ahí en el citoplasma de la célula. Esta estructura que parece una estrella se le llama vacuola contráctil. ¿Y qué es lo que hace la vacuola contráctil? Miren, acá, por ejemplo, en el dibujo, se puede observar, acá ven el paramecio, cada estructura de color azul es una vacuola contráctil, acá está señalada en un círculo, y lo que sucede es que el agua ingresa a la célula, ingresa al paramecio, y en su interior estas bolsitas azules, estas vacuolas contráctiles se encargan de absorber el agua. Miren las flechas. Las flechas indican por dónde ingresa el agua. Se infla como un globo, como ustedes pueden apreciar, lleno de esa agua que ingresa a la célula y luego lo que hace la vacuola ya hinchada es comprimirse. Y miren, ve acá en el segundo dibujo, miren las flechas, cómo indica la presión, ¿no? Y sale, ahí está, indicándose que el agua está saliendo. Y esta agua saldrá, obviamente, por la superficie del paramecio, a través de la superficie del paramecio donde va a salir el agua. Entonces, como pueden apreciar, acá tengo el paramecio, todas estas bolitas azules son vacuolas contráctil, y cuando el agua ingrese a la célula, porque eso es lo que va a pasar, el agua va a ingresar a la célula, ¿ya? Al paramecio ingresa el agua ingresa, ahí, el agua ingresa, entonces esa agua cuando ingrese, entonces en su interior se va a almacenar en estas bolsas, que es la vacuola contráctil, y al hincharse esa agua, luego esa agua se va a retirar cuando se comprima esa vacuola. Entonces, la función de la vacuola contráctil, ¿cuál sería? No? La vacuola contráctil, entonces ustedes anotan en su cuaderno, tiene por función regular el ingreso de agua a la célula, ¿correcto? Regular el ingreso de agua a la célula. ¿Cómo lo regula? Lo regula expulsando ese exceso de agua que ingrese justamente en la célula. Con respecto a su reproducción que tiene el paramecio, vamos a ver acá la reproducción asexual. Ya hemos visto en casos anteriores que la reproducción asexual es cuando no hay intercambio de material genético. ¿Cómo se llama esa reproducción asexual? Miren, ve, tengo acá el paramecio, luego su núcleo de color morado, miren, se estira, el núcleo pequeño de color rojo también se estira, y finalmente lo que ocurre es que se van a formar dos núcleos. O sea, el núcleo morado y rojo se estiran hasta que se partan por la mitad y se forme un núcleo morado y un núcleo rojo. Ahora, de esta célula, como ustedes pueden apreciar aquí, miren a este nivel, comienza a observarse un surco. Acá también un surco. O como si fuese el hundimiento, ¿no? De las células. Un surco, un surco.
Se está hundiendo esta región, se está hundiendo. Y luego ese surco se va haciendo más prominente, miren cómo está, aquí, ¿no? Este sería el surco oral y se forman dos surcos orales. Luego por la mitad se parte y se obtiene un individuo y otro. La reproducción asexual aquí es por fisión. ¿Qué significa fisión? Fisión significa corte. ¿Por qué le llamo longitudinal? Porque el corte se hace en toda la longitud de la célula. Toda la longitud. Perdón, transversal, disculpen. Leí mal por acá. A ver, la fisión es transversal. Transversal, el corte es transversal. Y el transversal, el transverso, la línea transversal estaría por acá. Aquí sería la línea transversal, ¿ya? Porque la longitudinal sería así. De arriba hacia abajo es un corte longitudinal. Este corte es transversal. Entonces se hace un corte transversal y se observa que justamente a ese nivel del corte se van a originar dos organismos descendientes, dos paramecios hijos descendientes. Bueno, hasta que hemos terminado entonces la parte que corresponde a su reino protozoa sobre los protozoarios. Luego continuaremos en los siguientes videos analizando dos grupos más de este reino para ya pasar a otro reino. Espero les haya gustado la clase, alumnos. Nos estamos viendo hasta el siguiente video.